Hablemos en el video de hoy acerca del límite de edad para tener ortodoncia, de lo menos a lo más. Empecemos hablando entonces de cuál sería la primer cita con el ortodoncista. Lo ideal es que sea a los 6 años de edad, pero si tú ves alguna de estas maloclusiones en tu niño, en los dientes de leche, es mejor iniciar antes, desde los 3 años se puede iniciar con un tratamiento de ortopedia maxilar. Recuerda que la ortopedia maxilar es para redireccionar el crecimiento de los huesos. Cuando se redirecciona este crecimiento, los dientes se ubican también de forma diferente y empieza a morder diferente. Específicamente no se van a mover los dientes. En una segunda etapa de ortodoncia ya se pueden comenzar a mover, sea con alineadores o sea con brackets. Lo importante es redireccionar el crecimiento cuando el niño está en crecimiento. Y esa edad ideal es desde los 6 años hasta que cumplen el pico de crecimiento, que en las niñas lo podemos ver con la primera menstruación. En ese momento ya se cumplió todo el ciclo de crecimiento, ya no va a crecer más y ahí ya pasamos a una segunda etapa que es mover los dientes. En algunos casos tenemos que hacer un tipo de ortodoncia que se llama interceptiva, porque vemos que algún diente se está quedando atrapado ahí en el hueso porque no tiene nada de espacio y requerimos mover los dientes. Para eso utilizamos una ortodoncia 4x2. 4 porque colocamos 4 brackets en la parte de adelante en los incisivos y 2 porque va a ir uno a cada lado en los molares. ¿Por qué se coloca en esos dientes? Porque son los primeros que salen y son los que ya tienen la raíz completa. Por eso los podemos mover. Y se hace muy necesario en estos casos donde hay espacios muy grandes adelante, pero a los lados no tiene nada de espacio para que salgan los premolares ni los colmillos. Requerimos entonces de este movimiento de cierre con los brackets para poder dar espacio. Esto se puede combinar con ortopedia maxilar. Mientras se van moviendo los dientes, se va redireccionando el crecimiento del hueso. Esta etapa la podemos manejar entre los 7 y los 10 años aproximadamente. Hay que evaluar cada paciente porque cada paciente es diferente. Hay niños que tienen retardo en la erupción de los dientes porque no se estimularon a tiempo y no hubo el recambio en el momento que se requería. No se cayeron los dientes de leche en el momento que se requería. Por eso el rango de edad puede variar, 1 o 2 años. Ahora bien, ¿cuándo pueden empezar a usar la ortodoncia completa? Cuando ya han erupcionado todos los dientes y ya todas las raíces están completamente formadas. Y esto lo podemos corroborar fácilmente con una radiografía panorámica. A este tipo de ortodoncia se le llama ortodoncia correctiva. Y de los 15 años en adelante hasta adultos mayores podemos colocar ortodoncia correctiva para mover específicamente dientes. Ya no se va a mover el hueso porque no estamos haciendo ortopedia, porque el crecimiento ya paró, ya se estancó. Entonces movemos solamente dientes. Y sí lo puedes hacer hasta adulto mayor porque muchas veces requerimos hacer prótesis dentales que necesitan espacio y si los dientes están torcidos no se puede colocar un diente nuevo con una prótesis porque no hay por dónde colocarlo. Entonces utilizamos la ortodoncia para mover los dientes. Y sí, la ortodoncia se puede hacer solo en algunos dientes, si no hay necesidad de que los tengas todos para poderlos mover. Podemos ayudarnos, apoyarnos de otros aditamentos para poder mover los dientes y dar espacio a los dientes nuevos que van a llegar con las prótesis dentales o con un implante dental. Por lo tanto, no hay límite en la edad, pero sí hay un límite muy importante que son las otras enfermedades. Por ejemplo, la gingivitis, que es la inflamación y el sangrado de la encía, la periodontitis, donde hay pérdida de hueso, pérdida de encía, las caries dentales, porque hay una infección ahí activa en tu boca, los abscesos, que después de una caries muy profunda se llega a formar un absceso en la cara,
porque hay bacterias ahí, se está muriendo el nervio del diente y se produce esta inflamación y este acúmulo de bacterias. También los cuellos retraídos, cuando te cepillas muy fuerte y haces que la encía se baje y se comience a desgastar el esmalte del diente y se vea expuesta la raíz. También cuando hay problemas de la articulación temporomandibular o ATM. Esta articulación es la que nos permite abrir y cerrar la boca, y si no puedes, si tienes una limitación de abrir o cerrar o te has quedado con la boca abierta o con la boca cerrada, también si hay dolor y ese dolor está acompañado de un ruido cuando abres y cierras, tampoco podemos hacer ortodoncia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar primero la articulación temporomandibular y después hacer el tratamiento de ortodoncia. También cuando hay traumas de la oclusión, ejemplo, cuando un diente se está chocando muy fuerte con el otro y llega a producirle un absceso, una fístula. En ese caso hay que asistir primero al endodoncista para hacer tratamiento de conducto, eliminar todas estas bacterias y luego sí iniciar con la ortodoncia. O por ejemplo, cuando un diente no tiene antagonista. El antagonista es decir, cuando no tiene con quién morder abajo o arriba. Entonces, si no tiene con quién, se comienza a sobreerupcionar o a salir y empieza a morder con la encía. Por todas estas razones, no podrías hacerte ortodoncia ni ortopedia maxilar. Hay que solucionar todas estas enfermedades para que después puedas hacerte tu tratamiento completo de ortodoncia. Recuerda siempre asistir con un especialista, un odontólogo especialista en ortodoncia. Así que si llegaste hasta el final fue porque te encantó este video. Recuerda darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Ginardí. Por acá te voy a estar dejando dos de mis videos. El primero que habla acerca de los cuidados que hay que tener después de una extracción dental y el segundo que habla acerca del tiempo que nos demoramos para cerrar los espacios después de una extracción. Chao, chao, nos vemos en el siguiente video.